Hola, soy Alejo. Y yo soy Pilar. El día de hoy hablaremos sobre el Pabellón Nacional Portugués. Este pabellón fue construido para la Exposición Mundial o Exposición Universal del 98 en Lisboa. Entonces es importante entender que las exposiciones mundiales, cuando crean los pabellones, generalmente los desmontan. O sea, crean el pabellón, lo construyen y luego cuando termina la exposición se bajan de todo. Cosa que no ocurrió esta vez en Lisboa, ya que continuaron como el proyecto, continuaron como dejaron la estructura para el futuro desarrollo de la ciudad y pues asimismo del país. Importante es que el tema de esta expo fueron los océanos, por ello su eslogan fue Océanos, un patrimonio para el futuro. Esto también debido a que, como saben, en el siglo XV España y Portugal tenían una como fuerte rivalidad en cuanto al océano, en cuanto al territorio en el mar, ya que como estaban descubriendo, ya que como intentaban llegar a la India, descubrieron el continente pues, de América. Em, entonces también es importante destacar que está ubicado el pabellón sobre el río Tajo. Es como costero el pabellón, por decirlo así. Y este pedazo del río estaba fuertemente impactado ambientalmente, ya que habían fábricas sobre el río, fábricas de armas y otro tipo de fábricas, las cuales sus desechos, mejor dicho, volvieron nada toda esta parte del río. Entonces también se planteó dejar el pabellón, no solo para la exposición, debido a la recuperación que hicieron con el río. Dejaron el río en muchas mejores condiciones de la que estaba y así pues recuperaron toda esta zona que es importante para la ciudad. Y nada, a continuación vamos con la arquitectura. Para la celebración de la Exposición Universal en Lisboa, Portugal encarga a Álvaro Siza el proyecto del pabellón principal de la exposición. Este debería ser un edificio emblemático y permanente que representa a Portugal, explicando la historia, importancia y compromiso del país y sus habitantes con los mares, además de permanecer en la ciudad como símbolo de modernidad. El edificio estaba en el plan general esquemático de la exposición, quedando sujeto a cambios y rodeados de edificios que aún no se encontraban definidos. El tema de la exposición era los océanos como un patrimonio para el futuro. Le pedí al arquitecto lograr una conexión entre el pabellón y el puerto. Y lo que él propone es una gran nave sólidamente anclada a la orilla, destacando la conexión entre el espacio y el río por medio de un espacio cerrado y libre de pilares que enmarca la vista del río. Con esta simetría lo que se permite lograr es una conexión entre el pabellón y los edificios que en ese momento no estaban definidos. El elemento clave de este proyecto es una gran plaza pública cubierta por una lámina de hormigón de 20 centímetros de espesor y 75 metros de vuelo, enmarcada por dos pilares enormes que son una muestra de tecnología, ingeniería y diseño moderno, donde la forma arquitectónica y la estructura trabajan de forma armónica, en la cual la gran plaza cubierta actúa como una gran ventana. Desde la lejanía, el perfil de la cubierta genera una sensación de un elemento sumamente liviano, debido a que es muy delgado, pero desde abajo el carácter sólido del hormigón y las grandes dimensiones de la edificación crean una sensación de gravidez que llama mucho la atención. El pabellón permite transmitir un indiscutible legado, que Portugal no es un pequeño país escondido en una esquina de Europa, sino una nación que contribuyó al progreso de la civilización, tratando de acercar a la ciudad al río a través de este edificio, ya que según el arquitecto, la ciudad se encuentra desconectada del agua debido a la gran actividad portuaria que se realiza en la ribera. La materialidad del edificio está insertada en el paisaje y estructurada según su relación con el mismo. El arquitecto destaca la claridad y detalle del material en cada uno de los parámetros y columnas para conseguir un equilibrio de llenos y vacíos. El proceso constructivo de la plaza pública consta de 9 pasos. El primero se basa en la realización de la cimentación por medio de pilotes y zapatas. El segundo sería la disposición del armado y hormigonado. El tercero sería apuntalado y colocación del encofrado de la cubierta. El cuarto sería trazado y fijación de los cables de acero de alta resistencia. Y el quinto sería vertido de la capa de hormigón de 20 centímetros de espesor. El 6, 7 y 8 sería el tensado de los cables de acero de forma progresiva hasta alcanzar la tensión completa. Y el noveno sería la retirada de los encofrados y colocación de los acabados en los parámetros de los pórticos. Entonces, el proceso de cimentación tocó realizarlo muy profundo con pilotes porque el terreno donde se construyó era muy blando, bueno, es muy blando. Entonces se colocaron
9 muros a cada lado de 1,20 m de espesor por 60 centímetros, eh, espaciados entre 3,40, 4 metros, 6 metros, hay uno que tiene 13 metros, o sea, es como distancias muy variables entre los muros, para levantar al lado y lado los puntos fijos, que es donde se va a conectar eh, la cubierta, que es la catenaria. Y esos muros funcionan como contrafuertes. Y pues claro, imagínense, es un espacio de 65 metros por 58. Es absurdamente grande el espacio que están soportando pues estos dos, como estos 9 y 9 pilotes. Entonces es absurdo el trabajo y pues claramente es con concreto reforzado. La plaza del pabellón tiene una forma rectangular de 65 metros de largo por 58 metros de ancho. Y la cubierta es una losa de hormigón armado de 20 centímetros de espesor que describe una curva catenaria. La catenaria es una curva que describe una cadena suspendida por sus dos extremos. Es decir, este sería un soporte y este sería otro soporte. Y la catenaria sería la curva que describe la cuerda que está en la mitad. La curva que describe la cubierta es de extrema esbeltez y pareciera estar colgado. La cubierta está sostenido por dos pórticos, uno en cada extremo, los cuales actúan como bloques macizos para resistir la tracción de la curva. El desplazamiento en el punto medio de la catenaria se denomina flecha y la separación se mediría desde el soporte 1 hasta el soporte 2. En la catenaria solamente existe el esfuerzo normal de tensión, pero este es inversamente proporcional a la flecha. Es decir, a mayor sea la flecha, menor sería el esfuerzo de tensión. Con el fin de mantener la acción de la catenaria, la curva se proyecta hacia los soportes cuando estos anclajes finales se encuentran alineados con la estructura. Una vez el hormigón es vertido y trabajando los cables de acero a la máxima tensión, este se transmite a la cabeza de los soportes en forma de esfuerzo. Hablando de la cubierta, netamente. Hablando netamente de la cubierta, esta fue diseñada y fue construida primero colocando las tiras de acero y fueron pretensadas. Posteriormente se virtió el concreto encima de ellas, como en el encofrado. Y esto, por medio de la catenaria, funciona para muchas cosas. Y es que, bueno, el acero funciona a tracción y el concreto funciona a compresión. Y esto lo mantiene la adherencia. O sea, la adherencia es muy importante acá porque es lo que mantiene ambos esfuerzos. Entonces, pues, un problema pues evidente que se planteó era la fisuración del concreto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que como está hecho y diseñado con la catenaria, los esfuerzos de tensión del acero, tensión, cierran los bloques como de concreto y cierran las fisuras. Entonces, las fisuras no son un problema real en esta cubierta, porque pues bueno, tensión de los cables y la compresión del acero del concreto se cierra. Esto también ocurre debido a que los esfuerzos ocurren paralelamente como a la estructura, a la cubierta, siguen la curva. Por ello no se ven esfuerzos perpendiculares que son esfuerzos de corte. Por ello no se ven y no existen porque los esfuerzos siguen netamente la curva de la catenaria. Eh, un problema que se pensó eran los apoyos como de la cubierta, porque al ser una catenaria recibiría la fuerza en diagonal, lo que crea una componente en el eje X y una componente en el eje Y que toca resolver. Por ello se utilizó concreto aligerado para poder tener como el menor peso propio del concreto que fuera a afectar como las componentes muy grandes en los apoyos. Entonces por eso los muros están en una dirección eh, paralela a los cables, porque esto le aporta muchísima rigidez, sobre todo pensando en que va a recibir una fuerza horizontal debido al apoyo inclinado que le otorga la catenaria. Para este caso se tendrán en cuenta dos tipos de cargas, las permanentes y las variables. En las permanentes se tendrán en cuenta el peso propio y la carga del tesado. La carga permanente del peso propio, en el caso del pabellón, se supone la totalidad de las cargas gravitatorias permanentes.
pues no se han tenido en cuenta pavimentos, herramientas, tabiquería, etc. También como carga permanente aparece la carga del tesado, que se calcula por medio de un proceso iterativo debido a que se debe alcanzar una deformación deseada donde la losa de hormigón se despega del encofrado, tal como ocurrió en el proceso de construcción. Las cargas variables son todas aquellas de carácter no permanente, es decir, las que actúan exclusivamente durante un intervalo de tiempo determinado. Las más significativas son la sobrecarga de uso, el viento y la nieve. Para estas se consulta la normativa correspondiente al país. Con esto podemos concluir que la catenaria es uno de los elementos más importantes de la estructura y uno de los más curiosos, por supuesto, debido a que con ella podemos transmitir las fuerzas y los esfuerzos de una manera más sencilla a pesar de llegar a una componente que no es ortogonal. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima ocasión.